Buenas tardes, compañeros y profesoras. Soy Omar David Rivera Gamarra, encargado del tema 4, análisis de la estructura organizacional y la estructura de la dependencia de recursos humanos. Para empezar, vamos a ver qué es organizar. Organizar es identificar, clasificar las actividades que se tienen que realizar en la empresa. Es la agrupación de estas actividades. A cada grupo de actividades le asignamos un director con autoridad para supervisar y tomar decisiones. Coordinamos vertical y horizontalmente la estructura resultante. Cuando hablamos de coordinar vertical y horizontalmente la estructura resultante, se refiere al tipo de organigrama que debe tener la organización. La estructura organizacional. Se conoce como estructura organizacional a las formas de organización interna y administrativa de una empresa u organización. Esto incluye también el reparto del trabajo en áreas o departamentos determinados según esta misma estructura. En pocas palabras, es el modo en que se concibe una empresa a sí misma. Es el modo en que se planifica y se reparten todas las actividades dentro de esta organización. Estas actividades y esta división se va a ver reflejado en el organigrama. Aquí hay diferentes conceptos según unos autores. Tenemos a Minsberg que decía que la estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. Henry Minsberg es un profesor académico internacionalmente reconocido, autor del modelo Minsberg, el cual trataba de explicar cómo funcionaba la organización estructurada de una empresa. Tenemos aquí como segundo concepto Stratégor, que es un libro del año 1988. Les debo la autoría del libro porque no la pude conseguir. Dice que es una estructura organizacional, es el conjunto de las funciones y las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad. Y vemos similitudes entre dos conceptos y es que habla mucho de las funciones y de cómo se relacionan entre ellas mismas. La diferencia entre todo es que Stratégor acá dice que debe haber una comunicación entre cada unidad. Bueno, las características de la estructura organizacional. Toda estructura organizacional es un orden formal, es decir, consta de la empresa y está reflejado en su organigrama. Este último se representan las distintas personas que trabajan en ella y sus cargos específicos. Como decíamos antes, la estructura organizacional hace parte de la empresa, hace parte de la organización. Ella debe aparecer en todos los documentos que hablan de la organización. ¿Por qué? Porque es que esta distribuye las funciones, las actividades que desempeña y los cargos específicos que ya tienen. Por eso es que cuando vemos empresas reconocidas en su página web, podemos ver que hay una opción de donde podemos ver su organigrama y vemos la estructura organizada de sus actividades y si es posible, dependiendo de la privacidad que manejen ellos, podemos ver el encargado de cada función. Suelen basarse en un principio de especialización y departamentalización, es decir, de construcción de bloques de trabajo en los que se llevan a cabo labores determinadas. Pueden ser relaciones públicas, recursos humanos, gerencia administrativa, etcétera. Mientras más grande sea una empresa, más especializados serán sus departamentos. Eso quiere decir que, bueno, no en todas, según su especialización y su actividad, va a existir una departamentalización o una división de trabajo. Cada una de ellas tiene un líder y nos dan unos pequeños ejemplos que son como relaciones públicas, recursos humanos, gerencia administrativa, departamento de compras, entre otras. Estas estructuras pueden ser de dos tipos: centralizado, concentra las decisiones en los altos cargos de la jerarquía, es decir, que la responsabilidad de la toma de decisiones la tiene una sola persona o en un pequeño grupo, puede ser un grupo de socios o los altos cargos administrativos de una organización. Descentralizado, permite a cada departamento importantes márgenes de autonomía. Esto ya es basado en la división de trabajo, cuando se forman pequeños grupos especializados en el cual tienen la total autonomía de la toma de decisiones y la responsabilidad. Bueno, vamos a hablar del organigrama. El organigrama básicamente es una representación gráfica
de la estructura organizacional. Ahí van a estar establecidas las diferentes actividades que ocupa cada departamento, o sea, la división de todas las tareas de la organización. Como dice aquí, es un esquema visual que engloba los cargos y departamentos vinculados entre sí, como son con sus superiores y subordinados mediante líneas rectas. Los tipos de estructura organizacional. Bueno, el primero es la estructura organizacional lineal. Contempla como principio organizador la jerarquía, es decir, la autoridad directa del jefe sobre sus subordinados, ya que sobre él recaen todas las decisiones y todas las responsabilidades. Esto quiere decir que la autoridad y la responsabilidad le pertenece solamente a uno. Como podemos ver aquí en este organigrama que tenemos de ejemplo, el gerente general es el que toma la autoridad, tiene autoridad y toma la responsabilidad de todas las decisiones. Aquí vemos que existe una línea de mando única. Y como segundo tenemos la estructura organizacional funcional. Esta propone la división de las labores de la organización en unidades hiperespecializadas, cada uno al mando de un jefe independiente, que coordina su equipo de trabajo y permite la comunicación con los demás equipos. Este es al contrario que la lineal. Se divide en pequeños grupos especializados en sus actividades. Todos son autónomos, es decir, que cada uno tiene su propia autoridad y toma su propia responsabilidad en la toma de decisiones. Cada uno tiene su propio jefe. Como vemos aquí está un pequeño ejemplo de un organigrama de esta estructura. Pasamos a la número 3, que es la staff. La staff es un modelo empresarial minimalista que prefiere depositar en contrataciones externas, pueden ser outsourcing o tercerización, muchas de las funciones que en otros modelos implicarían la construcción de una unidad de trabajo. Este es un modelo eh, más contemporáneo que refiere a una contratación de unos terceros, ya pueden ser de asesores. Simplemente se encargan de, sí, como ser un consejero a la línea de mando. Aquí podemos ver en este pequeño ejemplo de este organigrama, se puede ver el presidente o director general, al lado de un asesor jurídico. Este es el que hace el papel de consejero para la toma de decisiones y la responsabilidad de que tiene la línea de mando. El cuarto es línea funcional. Esta es una combinación de la organización lineal y la funcional. Toma las ventajas de cada uno. Como ya sabíamos, la lineal es la responsabilidad de autoridad que se transmite a través de un solo jefe y la funcional son la división de los grupos especializados de trabajo con autonomía. Aquí vemos el pequeño organigrama como ejemplo, donde tenemos el gerente general, que sería la autoridad única, y tenemos los grupos de trabajo divididos, especializados según su actividad. Y cada uno cuenta con su propio jefe. El gerente de personal tiene su líder, el gerente de finanzas tiene su líder, el gerente de producción tiene su líder, igual que el del mercado técnico. Pero todos estos van ligados a uno solo, que es el que está allá arriba. No pierde esa autoridad. Ventajas y desventajas de la organización lineal. Bueno, como ventaja de la organización lineal tenemos que mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. Como es una sola persona que toma las decisiones, no necesita de un consejero ni ninguna, por decir así, permiso de otra persona para tomar las decisiones. Y también la responsabilidad. Como otra ventaja tenemos es que no hay conflicto de autoridad ni fuga de responsabilidad. Como solo es un jefe, no hay esa constante discusión de que quién es el líder, quién toma las decisiones y las responsabilidades. Es claro y sencillo, no tenemos un complique ahí, es una sola persona quien es la que está en la línea de mando. Es muy útil en pequeñas empresas. Como son pequeñas empresas, tienen menos personal y es más fácil que la comunicación circule entre ellos. La disciplina es fácil de mantener. Como desventaja, tenemos que es rígida e inflexible.
La organización depende de hombres clave, lo que origina trastornos. Eso quiere decir que en este tipo de organizaciones no existe una especialización entre las actividades, es decir, que dependen de uno solo en cada actividad que tenga. Bueno, como decía acá, miren, no fomentan la especialización, cada quien está encargado de su actividad, no existen equipos de trabajo ni algo por el estilo. Y los ejecutivos están saturados de trabajo, lo que ocasiona que no se dediquen a sus labores directivas, sino simplemente de operación. Bueno, y las ventajas y desventajas de la organización funcional. Como ventaja tenemos que es mayor especialización. Como son equipos de trabajo, cada uno se especializa en su actividad porque es más recurrente en que exista una evolución entre sus capacidades y en su formación, en los conocimientos. Se obtiene la más alta eficiencia de la persona. Esto se debe a la especialización de sus labores. La división del trabajo es planeada y no incidental. Esto quiere decir es que ya esto está planificado, los grupos de trabajo, y no necesitan de una situación inesperada para poder trabajar. El trabajo manual se separa del trabajo intelectual. Disminuye la presión sobre un solo jefe por el número especialista con que cuenta la organización. Esto es una de las ventajas más importantes porque ya no la toma de decisiones y las responsabilidades las tiene una sola persona, sino cada grupo tiene su propio líder y es el que con su grupo tiene autonomía para tomar las decisiones. Como desventajas tenemos dificultad de localizar y fijar la responsabilidad. Como son varias personas encargadas y todas tienen autonomía, a la hora de tomar la responsabilidad es muy difícil, porque no hay una línea de mando única. O sea, cada uno tiene su líder y no dependen de una sola persona. Esto afecta seriamente a la disciplina y moral de los trabajadores por contradicción aparente o real de las órdenes. Se viola el principio de la unidad de mando, lo que origina confusión y conflictos. Como decía antes, como no existe un líder único, no se tiene claro quién es el que tiene la responsabilidad y quién toma las decisiones de toda la organización. La no clara definición de la autoridad da lugar a razonamientos entre jefes. Eso quiere decir que siempre va a haber una disputa entre los diferentes líderes de cada grupo de trabajo. Bueno, funciones, ventajas y desventajas del staff. Bueno, como decíamos antes, el staff sí es una asesoría, se puede decir que son como consejeros que quiere un líder de alguna organización o el jefe. Las funciones son servicios, consultorías, asesorías, seguimiento, planeación y control. Es decir, esta se encarga más bien de brindarle una ayuda a las actividades que tendrían que ser de el gerente general, por decirlo así. Las ventajas. Logra que los conocimientos expertos influyan sobre la manera de resolver los problemas de dirección. Como son profesionales especializados en su área, estos van a brindar sus conocimientos a aquellas dudas que tenga el que está mandando de la línea de la organización. ¿Sí? Entonces, ellos con sus conocimientos brindan esa especie de ayuda, son como consejeros a ese líder. Y hace posible el principio de la responsabilidad y de la autoridad indivisible. A pesar de que ellos son consejeros, no toman ese rol de autoridad sobre la organización. Por eso hace posible el principio de la responsabilidad y la autoridad indivisible. Las desventajas. Si los deberes y responsabilidades de la asesoría no se delimitan claramente por medio de cuadros y manuales, puede producir una confusión considerable en la organización. Esto quiere decir que deben estar estipulados hasta dónde puede llegar esa influencia, por decirlo así, ese poder que tiene el profesional encargado como consejero, que puede que se distorsione quién es el que tiene la línea de mando en la organización. Puede ser ineficaz por falta de autoridad para realizar sus funciones o por falta de respaldo inteligente en la aplicación de sus recomendaciones.
puede existir razonamiento con los departamentos de la organización lineal. Bueno, vamos a la departamentalización. La departamentalización es la sectorización de las labores empresariales en distintas unidades llamadas departamentos y es uno de los principios básicos de la cultura organizacional. Cada departamento atiende un conjunto específico de necesidades en base a un criterio específico de organización. Esto quiere decir que estas son las divisiones de, por decir así, de cada actividad que tiene una organización. Cada departamento va a atender su necesidad específica, según lo que está estipulado. Esto pueden ser por tiempo. La departamentalización por tiempo dice que es aquella que se realiza de acuerdo con el turno de trabajo. Existe también la que es por cliente, que es aquella que se organiza según el tipo de servicio que se preste a un determinado cliente según sus necesidades. También está la que es por territorio, que es según el área geográfica donde se brindan los servicios, por proyectos, que se realizan en equipos diferentes de acuerdo a cada proyecto planificado, por procesos, que es donde se busca optimizar y hacer rentable la producción, por productos y servicios, el, el cual está definido o depende de aquella cadena productiva a la que pertenezca o el tipo de producto. Existen también otras que son por funciones, en la cual no están en la diapositiva, pero las por funciones, el trabajo es dividido de acuerdo con las actividades y el área a la que corresponde cada labor. Y también está la que es por equipo, que se divide en equipos de trabajo para que las actividades sean realizadas. Bueno, esta es muy importante la departamentalización porque permite desarrollar diversas especializaciones que faciliten las actividades de la organización. Sí, este es como la división de todas aquellas actividades según su especialidad que existan en la empresa o la organización. Bueno, pasamos al segundo tema dentro de la exposición, que es la estructura de la dependencia del recursos humanos. Bueno, el recursos humanos, como todos debemos saber, es el departamento que sube determinados trabajos administrativos que se llevan a cabo en las empresas. Como sabemos que el recursos humanos es el más importante de toda organización, debe existir ese departamento el cual lo sepa administrar. Como aquí sabemos, estas pueden ser algunas de las actividades que tiene el departamento de recursos humanos: reclutamiento y selección, realización de contratos, nóminas y seguros sociales, y entre otros. Como lo dijimos, en toda organización debe existir. Se conoce como departamento de personal o departamento de recursos humanos. ¿Sí? Bueno, el departamento de recursos humanos va a variar según el tamaño y la actividad de la empresa. Claro, entre más grande sea la empresa, más grande debe ser el departamento de recursos humanos por la cantidad de personal que maneja. Bueno, la función del departamento de recursos humanos. Bueno, aquí en este pequeño cuadro tenemos las tres divisiones que tiene sí, en función del área de recursos humanos. Tenemos que son de organización, de gestión y de evaluación. Y podemos ver en el cuadro donde está establecido. De organización están planificación, selección, motivación, formación y valoración de los puestos. En gestión está administración, relaciones laborales, servicios sociales. Y en de evaluación y control de desempeño está control de incidencias y evaluación de resultados. ¿Sí? Pasamos a ver entonces qué significa cada uno y en qué consiste. Bueno, como primero está la organización, una de las funciones del recurso humano, la organización. Se divide en cuatro. Tenemos planificación, que es la previsión de las necesidades del personal. Esto consiste en que, qué necesidades tiene la empresa o la organización referente al personal, o sea, qué tipo de personal necesita. Para llevar a cabo esto, tenemos unas tareas que son catálogo de puestos de trabajo y perfil de cada puesto de trabajo. Este catálogo de puestos de trabajo es el análisis de
cuántos puestos de trabajo tiene la organización y qué tipo de puestos de trabajo tiene la organización, o sea, las actividades a las que se dedica la organización. Y el perfil de cada puesto de trabajo, pues la necesidad de qué tipo de personal necesita en cada actividad. Como segundo tenemos selección, que es la elección del candidato más idóneo para cada puesto. ¿Sí? Es simplemente la selección de personal dependiendo del perfil de cada puesto de trabajo. Tenemos también motivación y formación, que son las políticas para que el trabajador se sienta integrado en la empresa. Bueno, ya esto es un poco más ligado al personal, que es la motivación y la formación, que esté bien acogido a los trabajadores, o sea, que se sienta bien entre el contexto laboral, el sistema de retribución que consiste, que es la mayor motivación que tienen los trabajadores, en la remuneración, y el plan de promoción, que es la medida de que uno vaya avanzando en sus especializaciones en la empresa, de los logros personales que tiene la empresa. Y como último tenemos la valoración de los puestos, que dice que es el análisis de los puestos de trabajo según su importancia jerárquica, así como las funciones y las tareas que conllevan. Esto es un poco más, es como un estudio de cada puesto de trabajo, ¿sí? Aquí nos hablan de qué es la jerarquización de los puestos de trabajo. Sabemos que en cada organización existen eh, puestos de trabajo más importantes que otros. La valoración de la retribución por categorías. Esto también tiene que ver mucho con esto, en que, bueno, la remuneración va a ser más alta según el nivel jerárquico más arriba que tengas en tu puesto de trabajo. Y el estudio de los requisitos de cada puesto. Pues entre más alto esté el puesto de trabajo, más requisitos va a tener. Y pasamos a la siguiente, que es gestión. Tenemos cómo funciona en la gestión administración, que son las operaciones administrativas propias de la gestión de personal. Estos son tareas como elaboración de contratos, gestión de incidencia, la elaboración de nóminas y seguros sociales y la tramitación de despidos. Estas son ya las actividades administrativas que se tienen en el área de recursos humanos. Como segundo tenemos las relaciones laborales, las relaciones con los trabajadores y sus representantes. Esto es un poco más de las tareas que tiene el profesional de seguridad y salud en el trabajo. Aquí tenemos como prevención de riesgos laborales, convenio colectivo, la resolución de conflictos, ¿sí? Y tenemos acá, bueno, aquí como ejemplo, en mi lugar de trabajo, que es el hospital universitario, existe algo que se llama el COPAS, que son aquellos comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Donde se toman todas las necesidades de los trabajadores y a qué riesgos están expuestos cada uno. Y también donde dice resolución de conflictos, existe algo que se llama comité de convivencia, que es donde se llevan todas aquellas problemáticas que pueden existir entre un grupo de trabajo. Sí, se lleva un acuerdo mutuo y razonable. Lo tenemos acá como servicio social, que es gestión de los servicios sociales acordados con los trabajadores. Perdón, sí, sí, es gestión de los servicios sociales acordados con los trabajadores. Son tareas como operaciones administrativas de gestión de beneficios sociales. Bueno, dentro de otras funciones existe también la evaluación en este grupo, evaluación y control de desempeño. Existen funciones como control de incidencias, que es verificación y control del desempeño de los puestos de trabajo. Ya tuvo un poco más como el control del personal, sí, existen tareas como control de asistencia, control de absentismo, control de incidencia, ¿sí? Y también existe otra función que se llama evaluación de resultados, valoración de los resultados de la plantilla y de cada puesto de trabajo. Son tareas como control de productividad. Como poniendo ejemplo, hay empresas que responsabilizan a los trabajadores de llevar un informe mensual de todas sus actividades, ¿sí?
Bueno, la posición que ocupa en el organigrama de la empresa es el área de recursos humanos. Como ya sabemos que es un área de vital importancia en toda organización. ¿Sí? Debe estar estipulada en el organigrama de toda empresa, de toda organización. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un organigrama. Tenemos aquí dirección general, dirección de producción, y aquí vemos el área de recursos humanos, dirección de recursos humanos. En otro organigrama lo podemos encontrar así como departamento de recursos humanos o dirección de recursos humanos. Tenemos otros como dirección comercial, dirección financiera y dirección administrativa. Este es uno de los como, organigramas más comunes que podemos encontrar. Esto es uno sencillo. Bueno, aquí dice que por tanto su dirección se sitúa en el segundo nivel del organigrama, en dependencia directiva de la dirección general y en el mismo nivel que las demás direcciones básicas de la empresa. Esto quiere decir que a nivel de importancia se tiene como segundo después de la dirección de producción. Esto es un sí, y al mismo nivel que las demás dependencias. Ya después de esta existen otras dependencias que van derivadas de cada dirección. ¿Cómo se organiza el Departamento de Recursos Humanos? Bueno, el siguiente es un ejemplo del organigrama del área de recursos humanos. Aquí la podemos ver según las funciones que debe realizar, o sea, las más comunes. Podemos tener reclutamiento y selección, motivación y formación, prevención de riesgos laborales, relaciones laborales, administración y auditoría. Eh, Cada una de estas actividades puede tener un profesional desempeñándola. Prevención de riesgos laborales sabemos que es desempeñada por el profesional de seguridad en la salud del trabajo y debe haber también profesionales de talento humano realizando estas demás actividades. Como ejemplo, pongo mi empresa en el hospital universitario, en el área, en la dirección de recursos humanos. Existen tres profesionales. Uno es el encargado, o sea, el director del área de recursos humanos o coordinador, como le llaman. Existe un profesional de seguridad en salud trabajo y existen dos profesionales de recursos humanos ahí asesorando y realizando sus actividades. Bueno, aquí tenemos diferentes enfoques del área de recursos humanos. Según, bueno, aquí está la tabla. Está la tabla, nos muestra que tiene un enfoque burocrático, que es un departamento con funciones administrativas y jurídicas cuya función principal es controlar el desempeño del cargo por parte de los trabajadores. Tenemos el organizativo, que es el departamento que añade las funciones jurídicas, funciones de servicio al resto de los departamentos de la empresa. Y también tenemos el estratégico, que es el departamento que externaliza las funciones administrativas y se constituye en asesor de la dirección empresarial, desarrollando la creación y gestión del conocimiento de la empresa. Bueno, la comunicación interna en el área de recursos humanos se puede clasificar en horizontal, descendente y ascendente. Horizontal quiere decir que es entre órganos o personas de igual nivel jerárquico. Es decir, que la información siempre se va a llevar a las personas que están en el mismo nivel de autoridad o en el mismo nivel jerárquico. Descendente quiere decir desde los niveles superiores a los inferiores. Entonces son ya para los modelos un poco más lineales, donde la comunicación viene desde arriba hacia abajo. Y la ascendente es lo contrario de la descendente, que es desde los niveles inferiores hacia los superiores. Bueno, existen diferentes tipos de comunicación escrita en el área de recursos humanos o área de personal. Tenemos aquí como circular interna, que son las instrucciones comunes a varios trabajadores personalizadas en un documento para cada uno de ellos. Notas informativas, que son comunicaciones sobre materias concretas que deben ser conocidas por todos los trabajadores. Estas se colocan en un tablón de anuncios, un memorándum,
que es una comunicación breve que a veces acompaña a otro documento, de la que debe quedar constancia. Y las publicaciones periódicas son boletines, periódicos, revistas, cuyo objeto es divulgar información relevante para la empresa e interesante para el trabajador y facilitar las relaciones laborales. Solo existe en empresas grandes. Bueno, este fue toda la exposición. Muchas gracias por su atención.